tardes, profesor. De este lado le habla Ruth León, correspondiente al área de licenciatura química, sección 1, trayecto 3, fase 1, para darle mi explicación sobre la interferencia de ondas. Pero es necesario que antes de conocer cómo actúa esa interferencia en las mismas, se exponga el término de lo que la onda significa. Así se podrá tener una visión más clara del tema en general. Entonces, una onda en física es un término que se utiliza para designar la transmisión de energía sin desplazamiento de materia, el cual es un fenómeno físico muy común que sucede casi a diario, tratándose de una perturbación o agitación en un determinado ambiente. Esa onda, al pasar por dicho ambiente, cuando ya se aleje, el ambiente va a quedar en su estado inicial, es decir, que la onda no permanece allí, sino que pasa y deja al medio al que está afectando en su estado inicial, es decir, en donde él se encontraba antes de ella pasar. Entre sus principales características, también, se encuentran la amplitud, la longitud y la frecuencia. La amplitud corresponde a la altura de las oscilaciones emitidas por la onda. La longitud mide la distancia entre dos oscilaciones y la frecuencia refleja el número de oscilaciones por segundo, el cual es expresado en Hertz. Para tener una visión más clara de esto que estoy exponiendo, acá muestro un gráfico donde se refleja mejor esas tres características que acabo de mencionar. Entonces se tiene la amplitud, que corresponde a la altura de las oscilaciones. Acá se ve la amplitud. Está también la longitud de la onda, que mide la distancia entre dos oscilaciones. Acá se nota la distancia entre dos oscilaciones. Como puede ver, aquí está la onda y sus dos oscilaciones. Ella va a medir esa distancia. Y está la frecuencia, que refleja el número de oscilaciones por segundo, ¿sí? Expresado en hercios e inversamente proporcional a la longitud. Aquí se ve su inversamente proporcional. Es un ejemplo muy claro, el más claro, de lo que la onda significa o representa. Muy bien, ahora conociendo este término de onda, sí se puede comenzar con lo que son o con lo que es la interferencia de las ondas, el cual es un fenómeno en el que dos o más ondas se superponen para formar una onda resultante mayor de menor o igual amplitud, recordando que la amplitud es la altura de las oscilaciones, de menor o igual amplitud, perdón. Entonces, acá también reflejo un ejemplo. Como se puede ver, hay una superposición de ondas. Una superposición de ondas, ¿sí? Que van a dar resultado una onda mayor. Van a dar como resultado una onda mayor de menor o igual amplitud. Acá se puede ver reflejado un ejemplo muy sencillo. Muy bien. Ahora, ya que se conoce que es una interferencia de ondas, ¿cuáles son las condiciones que deben existir para que exista tal interferencia? Como pasa con todo en la vida cotidiana. Todo tiene que tener una condición para que pueda ocurrir. Entonces, para que esa interferencia entre las ondas pueda ocurrir, se logra o ocurre, mejor dicho, gracias a dicha superposición que anteriormente fue explicada en la interferencia. Recordando que esta interferencia es el fenómeno en el que dos o más ondas se superponen. Entonces, para que eso suceda, entonces existe el fenómeno de superposición, que por lo general puede ser constructiva o destructiva. En la constructiva, la amplitud de la onda resultante es mayor que una u otra onda individual, mientras que en la destructiva, la amplitud resultante es menor que la onda más grande.
Además, las ondas de luz también interfieren entre ellas, fundamentalmente porque toda interferencia asociada con las mismas aparece cuando se combinan los campos electromagnéticos que constituyen las ondas individuales. Ahora bien, como ya conocemos toda esta definición, voy a dar un pequeño ejemplo sobre esa interferencia. ¿Sí? ¿Cómo? Está el siguiente ejemplo. Si dos focos de luz se colocan uno al lado del otro, si dos focos de luz se colocan uno al lado del otro, no se observan efectos de interferencia. Claro, suponiendo que estos son los dos focos de luz. Usted va a utilizar su imaginación para verlo como dos focos de luz. No se van a observar efectos de interferencia, porque las ondas de luz de cada uno emiten independientemente de la otra. Las emisiones de los focos no mantienen una correspondencia de fase constante entre ellos con el tiempo. Puesto que el ojo humano no puede seguir cambios tan rápidos, no se observan efectos de interferencia, por lo que se dice que estas fuentes de luz son incoherentes. Ahora, para observar interferencia en ondas de dos fuentes, se deben cumplir las siguientes condiciones. Deben ser coherentes, recordando que los de los focos de luz he dicho anteriormente que son incoherentes. Ahora, para que se dé correctamente, deben ser coherentes, es decir, deben mantener una fase constante respecto de otra. También tienen que ser monocromáticas, es decir, de una sola longitud de onda. ¿Sí? Recordando que eso es lo que mide recordando que la longitud, es aquello que corresponde a la medición entre dos oscilaciones. Ahora, otro ejemplo. Las ondas de sonido de una sola frecuencia emitidas por un amplificador o por un altavoz colocado uno al lado del otro, voy a tomar nuevamente los marcadores, profe, para hacer la explicación o para colocar el ejemplo mucho mejor. Altavoces colocados uno al lado del otro y activados por un solo amplificador, por uno solo, pueden interferir entre sí porque los dos altavoces son coherentes, es decir, responden al amplificador de la misma forma en el mismo tiempo. Ellos van a emitir esa onda al mismo tiempo que se está queriendo emitir, valga la redundancia. Entonces, al mismo tiempo y de la misma forma. Ahí sí es coherente esa interferencia. Muy bien, ahora estaré explicando un poco sobre lo que es el experimento de doble ranura de Young, el cual es un método común para producir dos fuentes de luz coherentes, que es lo que ya he estado hablando, ¿sí? Un método común para producir dos fuentes de luz coherentes, ¿sí? Este mismo, acá voy a representar varios ejemplos para que se pueda entender mucho mejor y para tener una visión más clara también de este experimento. Entonces, lo voy a dejar acá para que se puedan notar los dibujos. Cabe destacar que este experimento fue demostrado por primera vez en 1801 por Thomas Young, que consiste en usar una fuente monocromática para iluminar una barrera. Como verán, profe, acá está iluminando barreras, ¿sí? Acá esas ondas van a iluminar barreras. Entonces, que contenga dos pequeñas aberturas, ¿sí? Que por lo general es en forma de ranuras. Por eso se le denomina experimento de doble ranura de Young. Entonces, la luz que sale de esas dos ranuras es coherente porque una sola fuente produce el rayo original y ambas sirven solo para separar el rayo original, que después de todo es lo que sucede con la señal de sonido de los dos altavoces que anteriormente he mencionado. Entonces, por consiguiente, cualquier cambio en la luz emitida por la fuente se presenta en ambos rayos al mismo tiempo y en consecuencia se observan efectos de interferencia cuando la energía lumínica de las ranuras llega a una pantalla de observación. Acá quise reflejar una pantalla de observación, ¿sí?
vamos a utilizar también un poco la imaginación para verlo como una pantalla. Entonces, si la luz se mueve solo en su dirección ordinal después de pasar por las ranuras, las ondas se extienden desde las ranuras. En otras palabras, esa energía se desvía de una trayectoria recta y penetra en la región que de otro modo estaría sombreada. Esta divergencia de luz a partir de su línea inicial de recorrido se denomina difracción, que ya es otro tema más, es otro punto. Entonces, acá, como puede observar, las ondas planas llegan a una barrera que contiene dos ranuras paralelas. ¿Sí? Aquí está, lo voy a ampliar un poco hacia allá, hacia la cámara. Acá, S1 y S2. ¿Sí? S1 y S2, que producen en una pantalla una configuración visible de bandas brillantes y oscuras paralelas llamadas franjas. Cuando la luz de S1 y S2 alcanza un punto tal en la pantalla que ocurre una interferencia constructiva en ese lugar, aparece una franja brillante. Además, puede ocurrir que la luz de las ranuras se combinen destructivamente en cualquier lugar de la pantalla, obteniéndose una franja oscura, como está acá. Se van a obtener franjas oscuras. Eso es lo que se va a obtener. Muy bien, ahora, ya que conocemos en qué consiste el experimento de doble ranura de Young, podemos continuar con lo que es la distribución de intensidad del patrón de interferencia de doble ranura. Ahora, esta está asociada al patrón de interferencia de doble rendija o ranura, el cual se calcula suponiendo que estas ondas presentan fuentes coherentes de ondas sinusoidales. ¿Sí? El mayor ejemplo que les puedo dar o que le puedo ofrecer a usted, profesor, es este que ve acá. Este que está acá, en el cual le puedo reflejar. ¿Sí? Está asociado al patrón de interferencia de doble rendija o ranura, que se calcula suponiendo que estas dos, ¿sí? Estas dos que están acá, fuentes coherentes de ondas sinusoidales, ¿sí? Presentan fuentes coherentes de ondas sinusoidales. Ok, ahora, dicha distribución, como ya he dicho, se calcula así. Por lo tanto, esas ondas tienen la misma frecuencia angular y una diferencia de fase constante. La intensidad de campo eléctrico total en el punto P, que es el que está acá, en el punto P, no sé si lo logra observar, pero ahí está el punto P, sobre la pantalla, es la superposición vectorial de las ondas, suponiendo que las mismas tienen la amplitud E0, se pueden escribir así de esa forma. Entonces, ahora muy bien, ya una vez comprendida esta distribución, entramos en el tema de lo que son los fasores de ondas. Los fasores de ondas. Entonces, los fasores son una representación gráfica de un número complejo que se utiliza para aludir una oscilación, ¿sí? Son una representación gráfica de un número complejo que se utiliza para aludir a una oscilación, ¿sí? A una oscilación. Acá esta representación de vectores, ¿sí? Acá, estos vectores, da una ilustración de lo que acabo de mencionar, de lo que acabo de decir y explicar. Entonces, la adición de fasores de ondas, ya que aquí se conoce los fasores, se efectúan sobre todo para resolver problemas que presentan enunciados similares al siguiente. Existen varias ondas de la misma frecuencia, pero fases y amplitudes diferentes interfiriendo en un punto, como los que acabo de reflejar. ¿Cuál es la intensidad resultante? Generalmente la adición de fasores es para responder a ese tipo de preguntas, para darle solución a la misma. Entonces, para solventar ese problema se dibuja un fasor como lo que están acá para cada una de las oscilaciones en dicho punto, y después se aplica la adición o suma fasorial, similar a la suma vectorial sobre ellos, como acá está reflejado.
La longitud del fasor resultante es la amplitud de la oscilación obtenida y la misma puede elevarse al cuadrado para obtener la intensidad. Acá está reflejado la intensidad, ¿sí? Perdón, acá está reflejado la intensidad, aquí en este punto. Eso es lo que trata de responder más que todo la adición de los fasores, ese tipo de enunciado, ¿sí? Como ya acá se lo he mencionado. Disculpe la calidad del video, pero creo que es un tema muy bueno y que yo sé que lo está logrando entender. Bueno, ahora bien, la suma de varias oscilaciones sinusoidales no es necesariamente otra oscilación sinusoidal, pues la adición de varias de ellas de la misma frecuencia sí lo es, permitiendo leer la fase resultante como el ángulo del fasor adquirido. Muy bien, ya que conocemos los fasores o lo que un fasor significa y la adición de los mismos, que es algo súper sencillo. Ahora le estaré explicando un poco sobre el cambio de fase debido a la reflexión. ¿Sí? Sobre el cambio de fase debido a la reflexión. Bueno, acá le voy a ir reflejando algunos ejemplos, aunque acá tengo otro más. Este es un cambio de fase debido a la reflexión, ¿sí? Recordando que la reflexión se conoce como el cambio de dirección del movimiento ondulatorio que ocurre en el mismo medio que se propagaba después de incidir sobre la superficie de un medio distinto, ¿sí? Esa es la reflexión. Entonces, en la misma la onda puede o no experimentar un cambio o inversión, experimentar un cambio o inversión en su fase. Esto quiere decir que la onda reflejada se produce una inversión en el sentido de la vibración, que en el caso de las ondas armónicas se traduce en un desfase de 180 grados o radianes respecto a la incidente. En general se puede decir que se produce un cambio de fase si la onda se propaga sobre un medio menos denso que por encima del que incide. Como acá también está reflejado otro ejemplo. Acá. Entonces, ahora, se puede explicar la inversión de fase a partir de la tercera ley de Newton. Efectivamente, cuando la onda llega a la pared, ejerce una fuerza sobre esta. La fuerza de reacción de la pared contra la cuerda de igual módulo y dirección, pero sentido contrario, es la responsable de que el pulso se invierta. Entendiendo esto, se puede señalar el cambio de fase en la reflexión con el siguiente ejemplo. La luz reflejada, vamos también a imaginarnos que esto está reflejando una luz. La luz reflejada desde un medio de mayor índice de refracción experimentará un cambio de 180 grados, de fase, y se reflejará sin cambio de la misma desde un medio de menor índice. Este cambio de fase es importante en la interferencia que se produce en las películas finas, que ya más ahorita voy a tocar ese tema de las películas finas o las películas delgadas. El diseño de los recubrimientos antirreflectantes, filtros de interferencia y espejos de películas finas, ¿sí? Ahora, sí vamos a tocar el tema de lo que es una película fina o una película delgada. Las mismas son un tipo de capa material con espesor en el submanómetros a micras gamma. Cuando la luz incide sobre la superficie de una película, o bien es transmitida o reflejada en la superficie superior, esa energía se transmite y llega a la superficie inferior para volver a ser transmitida. Eso es lo que incluye una película delgada. Ahora, ¿cómo sucede una interferencia en estas películas? Esa interferencia es un fenómeno natural en el que las ondas de luz reflejadas por los límites superior e inferior de una película delgada interfieren uno con el otro, potenciando o reduciendo la luz reflejada. ¿Sí? Ahora, la luz reflejada, la interferencia de película delgada explica los múltiples colores que se observan en la luz emitida de las pompas de jabón. Cuando soplamos, por ejemplo, en ese jueguito y nos soplamos para ver las bombitas, cuando se refleja a la luz pueden verse esos colores emitidos. Y películas de aceites en agua también pueden verse esos colores
Además, este es el mecanismo que está detrás de la acción de recubrimientos antirreflectantes utilizados en las gafas y lentes de cámara. ¿Sí? O sea que todos hemos visto una película delgada, una película fina, hemos podido observar ese espectáculo físico. Ahora, el espesor real de la película depende tanto de su índice de refracción y del ángulo de incidencia de la luz. La velocidad de la luz es más lenta en un medio de mayor índice. Por lo tanto, la misma se fabrica en proporción a la longitud de onda a medida que pasa a través de ella. En un ángulo de incidencia normal, el espesor será típicamente un cuarto de o media de un múltiplo de la longitud de onda central. Pero en un ángulo oblicuo, de incidencia, el espesor será igual al seno del ángulo en las posiciones de cuarto a la mitad de longitud de onda, que representan los colores cambiantes. Eso es lo que representan los colores cambiantes a medida que cambia el ángulo de visión. Cuando usted cambia el ángulo de visión, va a haber unos colores cambiantes. Para cualquier cierto espesor, ¿sí? El color se desplazará de uno más corto para una longitud de onda, más larga, como los cambios de ángulo normal a oblicuo. Esta interferencia constructiva-destructiva produce anchos de bandas de reflexión transmisión estrechas, por lo que los colores observados raramente son longitudes de ondas separadas, tales como producidas por una rejilla de difracción o prismas de longitudes superpuestas ausentes, pero varios de los demás en el espectro. Muy bien, ahora ya que hemos tocado todo esto y en donde entra la interferencia de las ondas, como ya sabemos ambos, es un tema muy amplio y de verdad también es un tema muy sencillo y es algo que podemos observar a diario. Muy bien, conociendo cada una de las interferencias que tienen esas ondas en los medios que acabo de mencionar, voy a culminar con lo que es el interferómetro o metro de Michelson, ¿sí? El cual es un instrumento que permite medir distancias con una precisión muy alta. Su funcionamiento se basa en la división de una luz coherente en haces para que recorran caminos diferentes y luego converjan nuevamente en un punto. Muy bien, acá reflejo lo que ese instrumento es, que puede notarse acá, ¿sí? Muy bien. Este instrumento fue diseñado y elaborado originalmente por Albert Abraham Michelson en 1880. Y en un principio, la luz era dividida por una superficie semiespejada o divisor de haz, en dos haces. El primero es reflejado y se proyecta hasta el espejo de arriba, y del cual vuelve, atraviesa la superficie semiespejada y llega al detector. El segundo rayo atraviesa el divisor de haz, se refleja en el espejo, luego es expuesto en el semiespejo abajo para culminar en el detector. Ahora, muy bien, conociendo todo esto, en general se emplean lentes para ensanchar el haz y que sea fácilmente detectable por un fotodiodo o proyectando la imagen en una pantalla. De esta forma el observador ve una serie de anillos y al desplazar uno de los espejos notará que esos anillos comienzan a moverse. En esta forma se puede explicar la conservación de la energía, ya que la intensidad se distribuirá en regiones oscuras y luminosas sin alterar la cantidad total de energía. Muy bien, bueno, esto fue todo lo que tuve en este día para explicarles este análisis de mi parte sobre lo que la interferencia de ondas significan y en qué medios de las mismas actúan, además del instrumento también que es utilizado para observar dichas interferencias, como es el interferómetro de Michelson. Bueno, sin más que decir, profesor, espero que siga pasando un excelente día y nos vemos pronto. Gracias por su atención y por su tiempo. Y nuevamente disculpe por la calidad del video, pero bueno, seguimos avanzando en tiempos de coronavirus, creyendo en que esto muy pronto pasará y que tendremos mejores medios para comunicar. Muchas gracias, profesor.